¿Les parece si entramos ahora sí al libro de Josué? ¿Sí? Muy bien. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite acercarnos a su palabra. Y vamos a ir al capítulo, ¿qué? 23. Capítulo 23. Ya mero terminamos. Uy, ya mero terminamos, José. Para mí ha sido una gran bendición el libro de Josué porque en todas las etapas, desde que salen de Egipto y toda esta travesía hasta llegar a la conquista de la tierra prometida, pues vimos que habían muchos altibajos, ¿no? Tanto luchas, debilidades, hubo derrota, pero también hubo muchas victorias y llegaron a la tierra prometida. Estamos ya en los últimos capítulos, tal vez el 23 y 24 lo cobramos tal vez en unas 4 semanas, posiblemente, pero ya vamos a concluir. Para mí ha sido un navegar increíble. El Señor me ha confrontado mucho en lo personal, también me ha enseñado mucho y me ha alentado también mucho más. Así que vayamos al capítulo 23. Dios es quien pelea por vosotros, es el tema del día de hoy. Y le puse como un tipo subtítulo, porque hay una exhortación de parte de Josué, y es el de permanecer fieles al Señor. Vamos a ver del versículo 1 al 13. Versículo 1 dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya ¿qué? Joven y avanzado en años, viejo y avanzado en años, dice, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Llamó a todo Israel y les dijo eso. Versículo 3: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios, ¿se fijan que Jehová vuestro Dios empieza a repetir varias veces? Lo puse en azul. Son 13 veces que se repite en este capítulo 23, Jehová vuestro Dios. Dice, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. Y fíjate bien, aquí esto es bien interesante. Así las destruidas como las que quedan. Es decir, todavía había algunos enemigos por allí rondando. Las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande. Ese era el límite, ¿no? Del este a oeste, desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará. ¿Te fijas que está en tiempo futuro? Las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. ¿Y vosotros qué? Poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Subrayé os ha dicho porque también os dijo, varias veces se repite. Las promesas del Señor se cumplen. Versículo 6: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está ¿qué? Escrito. Está subrayada esta palabra también, escrito, que viene siendo la palabra de Dios, en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, fíjate, ni siquiera digas, ni de tu boca lo menciones, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué? ¿Vuestro Dios qué? Seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Así estaban, los que parecían gigantes, poderosos, el Señor los vino a derrotar para el pueblo de Israel. Dice, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Fíjate qué cosas, decirle esto al pueblo. Y hasta ahorita no me pueden decir de que el Señor no ha hecho todo esto por ustedes. Ustedes lo han visto, lo han atestiguado. Delante de vuestro rostro lo han visto y nadie ha podido resistirles. Versículo 10: un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Qué cosas? Imagínate, uno persiguiendo a 1000. Dice, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Ahí está una vez más. ¿Quién es el que pelea por uno? Dios, el Señor. Como Él os dijo, lo que Él ha dicho, lo que Él dijo, lo que Él ha prometido, todo se cumple. Versículo 11, guardad pues, aquí está la exhortación. Dice, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, lo que está diciendo es que si te casas con ellos, es lo que está diciendo,
y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, ¿qué va a pasar? Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Aquí está la advertencia, Dice, sino que os serán, ¿qué? Por lazo y por tropiezo y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Padre Dios, es tu palabra. Tu palabra se expresa a sí misma y se explica a sí misma, Señor. Ayúdanos en esta tarde a recibir lo que tú tienes preparado para todos y cada uno de nosotros en particular. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De vez en cuando ocurre algo en la vida que nos hace pensar en si tenemos o no tenemos un testamento. En inglés se le conoce como un will o living will, o un testamento, es decir, donde tú expresas la voluntad de lo que quieres que ocurra cuando pues partas de este mundo. Existen testamentos donde básicamente tú le das un poder legal a alguien, es decir, el que va a poder hacer tu voluntad respecto a cosas materiales. Pueden ser dinero, cuentas de banco, pueden ser propiedades, o sea, bienes raíces, pero también, no sé si sepas que existen otras cosas que se llaman medical directives, que se llaman directivas médicas por adelantado. ¿Alguien conoce de eso? ¿Sí? Las directivas médicas por adelantado básicamente es donde tú expresas también tu voluntad. Tú seleccionaste a una persona en particular que tome decisiones sobre tu atención médica cuando ya no es posible que tú las expreses. Es decir, te dio algún tipo de enfermedad que entonces ya no puedes tú tomar ni expresar, ni hablar, expresar tu voluntad. Y la segunda parte básicamente también describe qué es el apoyo médico que tú quieres recibir o no. Te lo pongo de esta manera. Supongamos que te da un stroke y tú estás ya completamente sin poder tomar decisiones. O sea, llegó a tal grado ese stroke. Pero tú hiciste un medical directive, es decir, un testamento, una voluntad expresada sobre atenciones médicas. Tal persona es la que va a decidir. Tú ya le dijiste que cuál es tu voluntad. A lo mejor tú no quieres que te tengan ahí conectados a un ventilador, para darte un ejemplo. Sí, que te sostiene ahí tu vida. Sí, para eso sirven los medical directives. Es algo muy bueno, Los latinos debemos empezar a aprender a también hacer ese tipo de voluntad o testamento de medical directives. Debemos aprender sobre eso. Para eso existen notarios o abogados, como quieras tú manejarlo, pero eso es algo muy importante a saber. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que no dejó testamento y nos ha dejado con un poquito de problemas y dificultades? ¿Sí? Muchas personas, ¿verdad? Sí, y recientemente todavía mi esposa está tratando mi suegra está tratando de resolver todavía unas situaciones porque quedó intestado, básicamente después de que hace como 8 años o 9 años que falleció mi suegro. Entonces todavía están tratando de resolver ciertas cosas que tienen que ver con cuestiones materiales, ¿no? Entonces todos de alguna manera conocemos a alguien que murió y no dejó su voluntad. En este caso, el día de hoy estamos viendo a Josué, que ya está muy avanzado en edad y está a punto de morir. Ya sabe que su tiempo se le ha acercado. Y entonces él quiere expresar su voluntad. No en un testamento que va a dejar escrito, sino él quiere de una vez, ahorita que puede hablar, él quiere expresar cuál es lo que él tiene como voluntad. Es impresionante, ¿no? Que Josué, en lo que más que pensó antes de morir, no fue sobre su casa, sus propiedades, el terreno que se le designó para él o para su familia. No pensó en eso. ¿Sabes en qué pensó? Pensó en que las personas tuvieran sus vidas siempre en orden o hicieran la voluntad de Dios. Esa era la principal preocupación de Josué. Por eso es que cuando llegamos al capítulo 23, vemos que esa preocupación final en la vida era que la gente hiciera la voluntad de Dios, que obedeciera a Dios, que sirviera a Dios, que no se olvidara de las tantas cosas y milagros que el Señor había hecho para ellos. Josué sabemos que fue un gran líder, así como también lo fue Moisés. De hecho, hay similitudes entre Moisés y también Josué. Ambos fueron elegidos por Dios, tuvieron un encuentro especial con Dios, en el cual también se quitaron los Reeboks y los Nikes, el calzado. Se quitaron el calzado de los pies porque le dijo: tierra santa, tierra que estás pisando santa es. Le dijo: quítateme los zapatitos, por favor. Ambos tuvieron algún tipo de bastón o de vara con el cual estuvieron dirigiendo durante la batalla. Ambos también construyeron un altar.
Josué, allá en el monte Ebal, un altar de piedras, no sé si recuerdas, fue en el capítulo 8, que piedras que nunca hubieran sido cortadas con fierro. Y también en Éxodo 17, Moisés construyó Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Ambos dieron un discurso de despedida. Yo no sé si a ti te ha tocado uno de esos tipos de discursos, pero ahí está la persona queriendo expresar su voluntad ya a punto de morir. La principal preocupación que tenía Josué entonces era que Israel se mantuviera fiel a Dios. Esa era la principal preocupación. Nunca pensó en las cosas terrenales. Él sabía que iba a un cielo nuevo, a una tierra nueva. Lo que está aquí, hermanos, es temporal. Jamás he visto yo una carroza que sea seguida por un U-Haul. Nunca he visto a un camión de mudanza que vaya siguiendo a una carroza rumbo al cementerio. ¿Alguien ha visto eso? Jamás, ¿verdad que no? Las personas pueden hacer y acumular riqueza, pero ¿cuánto se llevan? Nada, todo se queda aquí, ¿no? Entonces, la verdad bíblica que vamos a tratar de cubrir el día de hoy es de que cuando llegue el tiempo para que un gran líder de Dios se vaya, su preocupación principal debe ser la futura condición espiritual de aquellos que están dejando. Si tú eres padre y tienes hijos, tu mayor preocupación debe ser en dejarle a tus hijos precisamente el legado de caminar en los caminos del Señor. Que ellos te vean de tal forma: mi papá, mi mamá amó a Dios. Ese debe ser tu mayor preocupación. No tanto las cosas materiales, aunque bueno, si puedes hacer un testamento, hazlo. Pero y es bueno para que les facilites un poquito de andar con juicios y todo ese tipo de cosas. Pero la mayor preocupación tuya debe ser en que ellos vean de que tu vida fue dedicada a amar a Dios. Que tu vida fue para obedecer lo que está escrito. Que tu vida fue para servir a Dios. Esa es la mayor preocupación o el mayor enfoque que debemos de tener. De vez en cuando salen por ahí uno que otro loco como Jim Jones o David Koresh. ¿Alguien ha escuchado de estos hombres? ¿Sí? Que intentaron convencer a gente a que murieran con ellos. ¿Recuerdas? Y lograron algo de eso. Pero un verdadero líder bíblico, como en el caso que estamos estudiando de hoy de Josué, lo que trata de hacer es: vive para el Señor, ama para el Señor, guarda, asegúrate de amar al Señor. Vamos a ver 3 observaciones el día de hoy en este pasaje. Vamos a ver que Josué registra sus circunstancias. Vamos a ver que Josué reúne a todo Israel. Y el tercer punto es que Josué habla, se dirige, hace su ¿cómo le dicen? Farewell address, ¿sí? Su último mensaje antes de morir. Versículo 1, versículo 2 y del 2 al 13. Vamos a ver estas observaciones. ¿Qué les parece si empezamos con la primera? Fíjate lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice de la siguiente manera: pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Y dice: Josué, quien ya era muy, ¿qué? Viejo. Aquí Josué está diciendo cuál es mi circunstancia, es decir, cuál es mi condición actual, mi estatus de Facebook, mi estatus de WhatsApp. No había filtros de Instagram que le ayudaran absolutamente nada. La gente podía verlo y decir: no, pues sí, ya está, ya pasaron los años. Dice la versión internacional: Josué, anciano y ¿qué? Cansado. Ahora, a Josué le debió haber parecido como un ayer. ¿A poco no te parece así de repente como que, parece que fue ayer, cuando aquel año, o cuando esto, o cuando aquello? ¿Sí? Debió haber sido, yo creo que para él, algo así también como un ayer. Fíjate, en el Éxodo 33:11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Qué maravilloso, ¿no? Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, ¿cómo le dice? Joven. Estaba chavo, ¿eh? Dice: hijo de Nun, dice su servidor. Me encanta esto porque aquí una vez más vemos lo que vimos al principio del capítulo 1 de Josué, de que a Moisés se le veía como el siervo de Jehová y a Josué se le veía como el asistente de Moisés, ¿ves? O el servidor de Moisés. Pero fíjate bien, qué ejemplo nos dio de vida Josué. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, es decir, siempre quería estar allí, fiel, sirviendo a Moisés, servía a Dios sirviendo a Moisés, vaya. Pero estaba allí siempre atento para escuchar la palabra
de Dios. Ahora, es que el tiempo vuela, ¿no? Josué había usado su vida y su tiempo de una manera sabia. Y tú y yo, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos recuerda y aprende a redimir bien el tiempo. Entonces, Josué sirvió a Moisés, espió para Moisés, fue un soldado para Moisés, se convirtió en el portavoz de Moisés, y ahora los años ya habían pasado y él ya estaba cansado, él era anciano, la guerra caliente, los combates así frente a frente y sangrientos ya habían terminado, por lo menos con los poderes más grandes que en esa región habían. Habían todavía enemigos, ¿sí? Pero las luchas campales más fuertes ya habían por lo menos cesado por algo, y Dios le permitió descansar, les dio algo de paz. Ahora vamos a saber que por Josué 24-29, ¿de qué edad murió Josué? ¿De cuántos? Wow, 110. De repente sale en la tele, ¿no? Que alguien cumplió 104 o algo así, ¿verdad? De repente sale, te enteras así de historias, ¿no? Y qué padre, ¿no? Cuando aquellos que se les permite, Dios les da vida, tanto así. Pero aquí lo que sí podemos saber por lo menos es de que él tenía más o menos ya más de 100 años cuando él está dirigiendo estas palabras al pueblo de Israel. Algunas personas no quieren admitir su edad. Es más, ahí por ejemplo en los que tienen redes sociales no le ponen la fecha, ¿te fijas? Sí, no le ponen la fecha de edad de cumpleaños, porque no quieren revelar la edad que tienen. Sí te dice birthday, pero no te dice cuántos años, ¿verdad? Ahí en las memorias del Facebook te aparecen, ¿sí o no, verdad? Cumplió años, pero no te dice la edad. Otros sí te dicen, ¿verdad? Ahora las personas espirituales pues lo admiten, ¿verdad? Es que los años son experiencia, ¿te pones a pensar? ¿Sí o no? No tengamos miedo de decir que ya estamos chavorrucos, ¿sí? El versículo 1 dice entonces que Josué vivió en paz muchos días, ¿no? Vivimos nuestras vidas dentro de este tiempo o periodo de tiempo que el Señor nos permite. Él da vida, Él quita vida, nos llama, etc. Pero cuando envejezcamos, lo que realmente va a importar es si tenemos o no una vida que cuente para Dios. Analiza cómo son tus días, analiza cómo son tus años. Es más, haz una introspección y sé honesto, honesta, y ve hacia atrás cómo han sido mis últimos 10 años. ¿Cómo han sido mis últimos 5 años? ¿Cómo ha sido el 2019? Señor, ayúdame a redimir bien el tiempo. ¿Sí? Vamos a ver la segunda observación. Josué convoca a todo Israel. Fíjate lo que dice el versículo 2. Dice, reunió a todos. Acá en la versión internacional dice, convocó a toda la nación. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, estaban los ancianos, los líderes, los jueces, los oficiales de Israel. Y les dijo otra vez, ya estoy ruco, ya estoy viejito, ya estoy viejito. Había algunas personas que habían estado con Josué a través de estos años de guerra, ¿no? Entre ellos estaba Caleb, estaba Finés, vivieron batallas con Josué, con este gran hombre de Dios. Y te voy a decir una cosa, las batallas ponen carne en los huesos. A veces no queremos tener batallas, o no queremos entrar en las batallas, pero la carne es la que te pone carne en los huesos. Cuando no estás en batalla, estás haciéndote un esqueleto. Se dice que en alguna ocasión se entrevistó a un candidato a la presidencia, y cuando lo están entrevistando a este candidato le dicen, oye, bueno, ¿y qué te dijo tu papá respecto a que estás postulando a la presidencia? Le dijo, bueno, mijo, estamos a punto de descubrir quiénes son realmente nuestros amigos. ¿Por qué? Porque estaba a punto de entrar a la batalla. ¿Sí? ¿Quieres saber cómo es una persona? Pregúntale a su esposa o corre para la política. Te sacan todos los trapitos al sol, ¿sí? Todo te lo sacan y te lo descubren. Entonces, si tú recuerdas a Tito, Pablo le escribe también y le dice, hey, ves allá a la isla de Creta y una de las primeras cosas que vas a hacer es que vas a instalar ancianos o pastores en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque es necesario tener un liderazgo pastoral, porque esto es crítico para la iglesia. Estamos orando también por Río Grande Bible Church para que levante pastores. Aquí no se trata de uno, aquí se trata de la obra del Señor, ¿sí?
Y las iglesias que el Señor nos va a permitir plantar aquí en el Valle del Río Grande y el norte de Tamaulipas, el Señor va a colocar allí a pastores. Oremos por este plan de Dios para alcanzar esta zona en la que vivimos. Y bueno, vámonos a la observación número 3. ¿Qué es lo que hace Josué? ¿Habla a quién? Habla a Israel. Fíjate lo que dice el versículo. Bueno, lo que quería decirte con esta imagen, ya me acordé, es de que Josué sabía que no tenía mucho tiempo para vivir. Él sintió que la gente se iba a comprometer con las cosas de este mundo. Y no sé si alcanzaron a ver los que están en los grupos de WhatsApp. Hice un pequeño anuncio para invitarles a que vinieran el día de hoy. Los tiempos más peligrosos para nuestra vida cristiana no es cuando nosotros tenemos luchas, cuando tenemos pruebas, cuando nuestros enemigos nos están echando tierra. Esos no son los tiempos más difíciles de nuestra vida. ¿Sabes cuánto es el tiempo más difícil para nuestra vida? Cuando las cosas van bien. El tiempo más difícil para la vida cristiana es cuando hay tiempos de paz, cuando hay tiempos de tranquilidad. Es que estamos a veces orando al Señor y le pedimos y clamando por tal petición para que nos resuelva esto, nos resuelva lo otro, y el Señor obra, se manifiesta, nos resuelve y hace un milagro en nuestra vida. Y tan pronto tenemos paz, ¿qué hacemos? Nos olvidamos del Señor. Lo digo por mí. Cuando las cosas van bien es el tiempo más peligroso. Por eso Josué está escribiendo diciendo: ¿sabes qué? El tiempo se me va. Yo tengo que decirle al pueblo de Israel de que ahora que ya hemos conquistado la tierra, todavía hay algunos enemigos. Los poderes grandes ya los hemos vencido, pero quedan por ahí alguno que otro. Mi mayor preocupación, dice Josué, es de que ahorita empecemos a sentirnos muy en confort. Y entonces eso nos haga alejarnos del Señor poco a poco. Y entonces empezamos a ser complacientes con las naciones paganas que están allí. Y nos empecemos a mezclar con ellos, empecemos a asociar con ellos. Y como resultado nos empecemos a alejar de nuestra relación con Dios. Empecemos a reducir nuestro servicio al Señor. Ese es el verdadero problema. Por eso dice Josué: no tengo mucho tiempo, tengo que hablar con el pueblo de Israel, tengo que reunirlos a todos. Y entonces les va a tener que dar 6 mensajes. ¿Cuántos? 6 mensajes. El primero le dice: Josué reconoce que es viejo y avanzado en años. Uy. Fíjate el versículo 2, al final, dice: ya estoy muy viejo, en la traducción viviente. Y la versión internacional dice: yo ya estoy muy viejo y los años me pesan. Ahora, esto es algo bien interesante porque estaba viendo el chavorrucómetro. ¿Sí conocen el chavorrucómetro? ¿No? Déjame se los presento el día de hoy. ¿Sí? Esto tiene mucha sabiduría. Chavorrucómetro. ¿En qué año naciste, Memo? 79, vamos a ver, 79. Tienes 40 años, eres un chavorruco naciente. ¡Oh! Chavorruco naciente. ¿En qué año naciste, Víctor? 73, 46. Chavorruco en su punto. Chavorruco en su punto. ¿Quién más se anima? ¿Quién? A ver. 63, vamos a ver, Frank, 63, 56 años, eres un chavorruco en declive. Chavorruco en declive. Del 48, alguien de la familia. 48, no, ni siquiera apareció aquí. Ni modo, pa. Es Chabelo, es de aquí, para abajo del 55 es Chabelo. Sí, ya no es chavorruco, ¿sí? Pero qué interesante, ¿no? Dice Josué, dice: yo ya estoy muy viejo y los años me pesan, dice la versión internacional. Entonces Josué fue un hombre sincero en todos los ámbitos de su vida, inclusive con su edad. Pero él sabía que iba a dar sus últimas palabras y también sabía que las últimas palabras podían hacer una diferencia en el pueblo. Si eres un chavorruco,
en su punto como yo, pues sigue hablando de tus hijos. ¿De qué libro ves preparándote? Entonces fíjate bien lo que está haciendo Josué. Quiere dar sus últimas palabras. Él sabía que iba a hacer una gran diferencia. Él no quería acabar su vida lloriqueando. Él no quería acabar su vida quejándose. ¿Sí? Él quería terminar su vida desafiando al pueblo. Eso es lo que él quería hacer. El Señor nos permite hacer de esa manera, desafiar a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Vale la pena ser firmes con nuestros hijos. A veces a mis hijos no les gusta la firmeza que hay en casa. Pero te voy a decir una cosa, espero yo que eso tenga fruto más adelante. Porque te voy a decir una cosa, está probado y recomprobado de que cuando no hay firmeza en casa, vas a ir a recogerlos en la cárcel. Jonathan Edwards es conocido como un famoso predicador estadounidense. Él tuvo un hijo que murió a los 55 años. Era la misma edad en que murió su padre, 55 también. Y sus últimas palabras fueron estas: confía en Dios y no tienes nada que temer. Pero cuando estaba ahí también convocando a su familia para despedirse, dijo también: Jesús, mi amigo, que nunca falla. Les dio a conocer de que sí hay un amigo. Aquí te van a fallar muchos, pero el que no te falla es el Señor. También dijo algo más a sus hijos. Dijo: en cuanto a mis hijos, dice, ahora deben quedar sin padre. Se van a quedar sin papá. Yo me voy. Dice, lo cual espero que sea un incentivo para todos ustedes a buscar un padre que nunca les fallará. Reconozco que no he sido yo un buen padre y me he equivocado muchas veces. Y si yo les puedo hablar en algún momento del tema de la familia, yo creo que voy a recurrir a los tantos errores que yo he cometido con mis hijos. Le he regado mucho como papá. Dios me dé la oportunidad algún día de poder compartir con ustedes un tema de la familia y con los hijos. Pero fíjate bien, Jonathan Edwards les dice básicamente: se van a quedar sin papá. Es una excelente oportunidad. Debe ser el mayor incentivo para que ustedes ahora busquen a un padre que jamás les va a fallar. Las palabras finales pueden hacer una gran diferencia, y eso es lo que está haciendo Josué el día de hoy. Ese fue su primer mensaje, pero ¿cuál fue el segundo mensaje? Bueno, el segundo mensaje, Josué les recuerda todo lo que han visto Dios hacer ahí en el versículo 3. Fíjate lo que dice la Reina Valera, dice: y vosotros habéis visto. No lo pueden negar porque sus propios ojos vieron lo que Dios hizo. Todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones, y dice, por vuestra causa. Ustedes han visto todo lo que el Señor hizo por ustedes, es lo que está diciendo en otras palabras. Israel había estado atento siempre a todo lo que Dios hizo. Vieron cómo abrió el Jordán. Vieron cómo estuvo ahí el arca del pacto en medio con los sacerdotes y ellos pasando, viendo la palabra, porque representaba la palabra, no el arca del pacto. Cómo se cerró. Cuando cayó granizo y a nadie le hizo daño más que a los enemigos. Cuando los muros cayeron. O sea, todo lo que hemos visto a través de este navegar precioso de Josué. Ustedes no pueden negar que el Señor ha hecho mucho a favor vuestro. Es lo que les está diciendo. Sabían que Dios había luchado por ellos y sabían que Dios les había dado la victoria. Vosotros habéis visto todo lo que, otra vez puse en azul, Jehová vuestro Dios ha hecho. Ha sido Dios el que ha peleado por vosotros. Es que es tan fácil de repente cuando estamos en una lucha, y cuando estamos en esa lucha estamos pidiéndole y clamando a Dios, y de repente tenemos la victoria y queremos tomar el crédito. Y el crédito siempre debemos dárselo ¿a quién? A Dios. Él es el que pelea por nosotros. Esta semana hice un video de esos que mando así como de reflexión, que le llamé lucharán de 2 a 3 caídas y sin límite de tiempo. ¿Sí? Los rudos y los técnicos, ¿no? Ahí están el bando que va en contra de las reglas, el que pica los ojos, el que te da la zancadilla, que hace cualquier cosa para ganar
y la victoria, pero están los otros, los técnicos, que son los que respetan las reglas, que juegan limpio, son llamados los técnicos. ¿Sabes? En una lucha libre, si tú vas a tener un partner, el mejor partner que puedes tener es a Dios. No lo hagas solo. ¿Sí? Dios, dice, es el que pelea por vosotros. Entonces Israel sabía que Dios había luchado por ellos y no lo podían negar. Sabían que Dios les iba a dar, ¿qué? La victoria. Cuando entraron allá a la tierra prometida, ni siquiera sabían cómo empezar a luchar. ¿No te acuerdas que habían pasado años como esclavos? Como esclavos. Ellos no eran guerreros. No eran guerreros, no sabían más que trabajar duro. Es lo que sí sabían. Dios les ayudó, les fortaleció, les dio fuerza, sabiduría, estrategia, habilidades, etc. Entonces Dios les había dado la victoria. Hermano, si tú no sabes luchar contra el enemigo o contra los enemigos, qué bueno. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos, ¿qué? Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Sí? Si en alguien te has de fortalecer, fortalécete en el Señor. Algunas de las naciones más poderosas de la tierra prometida ya habían sido atacadas, ya habían sido vencidas, habían sido conquistadas, derrotadas, pero el pueblo tenía que entrarle al combate. Muchas veces nosotros somos los que le sacamos a la bronca. Queremos sacarle la vuelta a los problemas, a las luchas que tenemos, a los mismos enemigos, hombre, que tenemos, al mundo, Satanás, nuestra carne, le queremos sacar la vuelta, siempre queremos evadir, ¿sí? Pero no, el Señor fortalece a aquellos que buscan en Él el poder de su fuerza, y entonces el Señor te da la victoria. Yo no sé qué estás pasando el día de hoy, pero si tú te fortaleces en Él, vas a tener la victoria, te va a dar el Señor la victoria. Es bueno para nosotros recordar que a menudo en la vida somos espectadores de lo que Dios está haciendo. Es como si estás tú en la fila VIP enfrente siendo testigo de lo que Dios está haciendo. Pero éntrale a la guerra, éntrale a la batalla, no le saques, no tengas miedo. El Señor está contigo, acompañándote. Cuando tú quieres evadir el problema, la lucha, la prueba que estás atravesando, no vas a poder experimentar lo que acaba de decir Memo hace rato: déjate sorprender, déjate maravillar por el Señor. Esa es la especialidad del Señor. Déjate maravillar por el Señor, déjate ser sorprendido por el Señor. Dios es el que da la victoria y nosotros simplemente seguimos el camino. Mensaje número 3. Vamos a ver cuál es el mensaje número 3. Bueno, les recuerda que todavía tienen algunos enemigos. Versículo 4 y 5. Vamos a ver qué dice. Dice: he aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan. ¿Te fijas cómo había todavía enemigos? Jesús nos dijo, en sus palabras dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las mismas palabras que Dios tiene para ti y para mí. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahí están las destruidas, ahí están las que quedan. Y dice: desde el Jordán hasta el mar grande. Yo sigo en Twitter al primer ministro de Israel. Lo sigo ahí en Twitter y veo todas sus publicaciones. Y de repente está haciendo algunos eventos en ciertas partes de la tierra prometida. Y estoy inmediatamente ubicando aquí. Ayer publicó algo en relación a los palestinos. Dice: los palestinos no pueden, dijo algo así más o menos como: los palestinos no pueden negarlo en pocos años lo que por 4000 años Israel sabe de esta tierra. Tiene razón. Y me acordé de este pasaje: desde el Jordán hasta el mar grande, todo le pertenece a Israel. Y todos aquellos que se están negando a que Israel tome posesión de lo que le corresponde, les va a ir en feria. Desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. El versículo 5 dice: y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. ¿Y vosotros qué? Poseeréis sus tierras. Mi pregunta es: ¿por qué Israel hoy no tiene todo el control de estas tierras? Precisamente porque las exhortaciones que Josué hizo aquí fueron algunas cosas que no hicieron la nación de Israel, y las mismas cosas que nosotros también estamos haciendo.
¿Por qué Israel tiene nomás ahí un chemito, un chin, como dicen en Dominicana? Un chin, chin. Así, ¿por qué nomás tiene poquito? Porque precisamente no siguieron las palabras de Dios a través de Josué. Fíjate lo que dice. Versículo 5. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Dios lo prometió, pero tenían ellos que hacer algo. Era permanecer fieles en el Señor. Wow. Varias naciones fueron enemigas del pueblo de Dios. Varias religiones falsas estaban allí cuando ellos estaban ingresando a la tierra prometida. Y a pesar de que ahora estaban en una situación algo pacífica, había algo de paz, no significaba que todos los enemigos se habían ido y que pudieran ser de influencia para ellos. Hermanos, en la vida cristiana se trata de que nosotros seamos influencia para el mundo, no que el mundo sea influencia para nuestras vidas. Checa bien cómo está tu vida. ¿Está el mundo influenciándote más a ti? ¿O tú estás influenciando a los que están en tu entorno? Que eso es lo que Dios desea. Que tú seas luz, una lámpara. No se pone abajo del almud, se pone en alto. Mira, los focos todos están acá arriba. Así es como debemos estar nosotros, alumbrando vuestra luz, para que los hombres, el mundo, vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Que seamos la sal de la tierra, la luz del mundo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora fíjate bien, Josué les está informando que si permanecen fieles, Dios les va a dar la victoria, que Dios iba a expulsar a todos los enemigos de la tierra. Dios no es solamente Dios del pasado. Tú ya lo viste obrar a Dios en tu vida en el pasado, y poderosamente, lo sé. Pero Dios quiere también ser Dios tuyo hoy en el presente, y Dios quiere ser Dios tuyo también en el futuro. Dios no quiere que vivas solamente con las experiencias del pasado, quiere que hoy también lo dejes obrar en tu vida. Él quiere ser Dios hoy, no nomás ayer. Quiere ser Dios hoy, quiere ser Dios mañana, el futuro en adelante en tu vida. Dios pelea por ti. Tú ya lo has visto, como decía Josué hace rato, tú ya lo has visto obrar. Y la victoria pasada, sí, gracias a Dios por ella, fue gracias a Él, ¿sí? No un mérito de parte tuya, ¿no? ¿Cuántas veces a mí el futuro me preocupa? A mí, a ti. ¿Cuántas veces ver obstáculos y enemigos adelante me preocupan? Sí, me preocupan. Yo no soy Superman, ni porque estoy aquí impartiendo el día de hoy quiere decir que yo ya alcancé algo. No, claro que no. Soy un hombre con debilidades. Tengo luchas y pruebas. Y soy tan fácil de que mis ojos se pierdan del enfoque de Jesús y se vayan a las cosas temporales, y se vayan a los obstáculos, se pongan en los enemigos, etcétera, etcétera. Vaya qué lecciones de vida he tenido estas semanas recientemente. Estoy en comunicación con unos hermanos cubanos que están ahorita en Villahermosa y están en una casa donde tienen temor de salir porque los pescan. No vayas tan lejos, brinca aquí el charco, vete aquí al albergue de migrantes y le vas a dar gracias a Dios por lo que Dios te ha dado. Y hay gente que está viviendo en esas casitas de campaña allí. Ahí no hay aire acondicionado y comen lo que alcanza a llegar ahí de la ayuda comunitaria. Hay de todo ahí. La gente anhelando, escapando de países. Dios les ayude para cumplir sus propósitos, no los de ellos, ¿verdad? Pero cuando yo veo las condiciones en las que están viviendo, digo, wow, Señor, gracias. Gracias por lo que me das, inmerecidamente. Puedo tener en qué moverme, puedo tener un techo, puedo tener alimento. ¿Quiénes comieron hoy, el día de hoy? Tuvieron un plato de comida en su casa. A Dios gracias, ¿no? A Dios gracias por ello. Claro que sí, gracias Señor, porque tuve algo que comer el día de hoy. Gracias Señor.
porque pudiste levantarte y está tu ser amado a un lado, o están en un cuarto, etcétera, están tus hijos, etcétera. Señor, gracias. Gracias por permitirme respirar el día de hoy. Gracias por permitirme caminar, venir acá con mis hermanos, adorar juntos al Señor. Gracias, Señor, gracias. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Verdad? Wow, es cuestión de perspectiva. ¿No? Pero tenemos que poner los lentes espirituales del Señor. Ahora sí veo. ¿Sí? Veo con tus ojos, Señor. Ayúdame a ver. Entonces, versículo 5: Jehová vuestro Dios los echará delante de vosotros. Josué les está informando que si permanecen fieles, Dios les dará ¿qué? La victoria. Vayamos al siguiente mensaje. Son 4 y nos quedan 4 horas y terminamos. No se crean, visitantes, no se crean. Son 3 horas. Josué desafía a Israel ¿a qué? A obedecer. Y quiero subrayar esta parte. Fíjate, Josué desafía a Israel a obedecer la palabra de Dios escrita. Versículo 6 al 7 dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Versículo 7: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. No os mezcléis, dice, ni hagáis mención de sus dioses. Fíjate, ni siquiera menciona el nombre de sus dioses, es lo que está diciendo, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Wow. Quería Josué que Israel estuviera firmemente comprometido ¿con qué? Con la palabra de Dios escrita. Aquí está, ahí la tienes, tu Biblia, ahí está. No con el rollo que alguien te viene a decir, ¿sí? No con esas cadenitas, no la de Carmen, que las cadenitas que llegan por Facebook y esos bonitos PowerPoints y todo eso. No, por la palabra escrita, por esta palabra. Si hay una palabra a la cual debes estar atento y bien atento, es a la palabra escrita. Entonces quería que Israel la entendiera, quería que Israel la aplicara, quería que la vivieran. Básicamente la palabra de Dios es viva. Amén. Entonces no quería que se olvidaran de la importancia de la palabra escrita. Fíjate, el versículo 7 dejan claro en la Reina Valera que el mayor temor de Josué era de caer en la complacencia con el enemigo y el ser atraídos a la idolatría. Ahora, idolatría. Muchos pensamos de que la idolatría son esos artefactos, figuras, ídolos que se adoran, algunas personas adoran. Y sí, es algo de idolatría, pero idolatría es toda cosa, actividad que se interponga entre mi relación con Dios. Eso es idolatría. Es más, idolatría puede ser inclusive mi trabajo. Idolatría pueden inclusive ser nuestros hijos, porque a veces hasta idolatramos a nuestros hijos. Nuestra profesión, etcétera, nuestra vocación, etcétera. Hay tantas cosas. Todo aquello que se interponga en mi relación con Dios es idolatría. Y les dice él bien claramente: hey, yo quiero que estén ustedes, pero firmemente comprometidos con la palabra de Dios escrita. Quería que el pueblo de Dios se enfocara en la palabra de Dios. Y gracias a Dios que aquí en Río Grande Bible Church estudiamos la palabra de esta manera. Abrimos la Biblia, tenemos un libro que estamos estudiando y vamos avanzando poco a poquito, ¿sí? Y vamos así poco a poquito aprendiendo todo el conocimiento que Dios quiere enseñarnos a través de cada pasaje. No hay compañerismo entre los demonios con los hijos de Dios. Por eso advierten: no te mezcles con los incrédulos. Conocemos tantas historias de jovencitas o jovencitos, ¿verdad?, que vienen y terminan casándose con personas que son incrédulas, y básicamente lo único que están haciendo es que están convirtiendo a Satanás como su suegro. A Satanás como su suegro. Cásate con un hijo del diablo y ese va a ser tu suegro. Sigamos siendo firmes con nuestros hijos, vale la pena, vale la pena. Mensaje número 5. Mensaje número 5. Desafía a Israel ¿a qué? A aferrarse a Dios. Versículos 8 al 10. Mas a Jehová vuestro Dios ¿qué? Seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Versículo 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy ¿qué? Nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo.
Dios es quien pelea por vosotros. De ahí fue donde tomamos el título del día de hoy. Dios es quien pelea por vosotros. Ahora tengamos en cuenta que Israel estaba viviendo un tiempo de paz. Quiero resaltar ese punto una vez más, de tranquilidad. Esos momentos de paz pueden ser los momentos más peligrosos. Cuando estamos en tiempos de paz y prosperidad, básicamente es cuando estamos vulnerables. Es cuando nos da flojera, es cuando dejamos de ir a congregarnos a alabar a Dios, a estudiar su palabra, dejamos de congregarnos con nuestros hermanos en los grupos de conexión, etcétera, etcétera. Cuando nos está yendo bien, es cuando más nos sentimos cómodos y no, si las cosas están bien ahorita. Pero después nos sube el agua hasta las narices y queremos volver. Cuando estamos en tiempos de paz y prosperidad es cuando nos vemos muy atraídos a dormir, cuando nos vemos muy atraídos al estupor, es decir, para disminuir la actividad, para disminuir nuestro servicio a Dios, para disminuir nuestras funciones de lo que Dios quiere que hagamos. Cuando estamos en tiempos de paz y prosperidad, básicamente es indiferencia a las cosas de Dios. Y el peligro es perder nuestro gran enfoque en Dios y una gran relación con Dios. Hay 3 razones por las que deberían aferrarse a Dios, dice Josué. Número 1, porque cuando uno se aferra a Dios, Dios nos ¿qué? Nos libra de todos los enemigos. Necesitamos ser recordados el día de hoy de que Dios puede y nos va a librar de todos nuestros enemigos. No importa qué tan grande seas, no importa qué tan poderoso los veas a tus enemigos, precisamente Dios es el que pelea por ti. ¿Cuál es la razón número 2? Porque cuando uno se aferra a Dios, la minoría derrotará a la mayoría. A veces vemos enemigos numerosos y nosotros nos vemos como minoría. No importa, precisamente Dios utiliza a lo poco para avergonzar a los grandes. Razón número 3, porque cuando uno se aferra a Dios, Dios personalmente lucha por su pueblo. Ahí en el versículo 10, básicamente lo que entendemos es de que los que están bien con Dios tienen al guerrero más grande y poderoso de su lado. A lo mejor tienes por ahí un enemigo que te ha estado sacudiendo. Recuerda, tú ya has visto a Dios obrar y darte victoria anteriormente. Él quiere ser victorioso para ti en el pasado, en el presente y en el futuro. Los que están bien con Dios tienen al guerrero más grande de todos de su lado. Es Dios, el Señor, el que va a pelear a los que se aferran a Él. Terminamos con el sexto mensaje. Este es el último punto, después de 10 más. No se crean. Este es el último punto. Josué desafía a Israel ¿a qué? Amar a Dios. El último mensaje que Josué tiene para su pueblo y para ti hoy es desafiarnos a amar a Dios. Versículo 11 dice: guardad pues con diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Qué es diligencia? ¿Rápido? ¿Rapidez? ¿Constante? ¿Aplicado? En primer lugar, ¿sí? Con diligencia guardad vuestras almas para que ¿qué? Para que améis a Jehová vuestro Dios. Todos dicen: no, pues yo amo a Dios. Juan 14 dice que el que me ama, dice el que tiene y guarda mis mandamientos. Es el que le ama. Versículo 12: porque si os apartareis. Aquí es donde está la preocupación de Josué. Ahorita que ya tienen la tierra, que ya tienen la repartición cada tribu de sus tierras, cuando hay paz y tranquilidad, es cuando yo pienso que está el riesgo de apartarse. Por eso dice: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas ¿qué? Matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. No podemos mezclarnos los hijos de Dios con los hijos del diablo. Así está de sencillo y de claro. Es que parece sorprendente, ¿no? Que le tengas que recordar a la gente que ame a alguien que ha hecho mucho por él o por ella. Josué es lo que está haciendo aquí. Les tengo que recordar esto y esto. Amen al Señor. Yo estoy por partir, me estoy por ir, pero para mí lo que me pesa en mi corazón hoy día es recordarles que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser.
Dios ha peleado por ti. Dios ha peleado por mí. El versículo 13 culmina diciendo: sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará. Si nosotros nos alejamos, desobedecemos, si no permanecemos fieles con el Señor, fíjate lo que va a pasar. Dígame si hay alguien aquí que quiera esto. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán, ¿por qué? Lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Lazo, vas a estar ¿qué? Atado. Tropiezo, te vas a caer. ¿No te ponen tus enemigos piedras? Por tropiezo. Azote, va a haber castigo. Es lo que está diciendo cuando tú te mezclas con el mundo. Y por espinas para vuestros ojos. Ay, el otro día vi una foto donde alguien sin corazón, nada, yo creo que nada de humanidad, le enterró unas tijeras en el ojo a un perro. Voltea, así te aparecen ahí, ¿no? Dije, no puedo ser. Y luego cuando estaba llegando este versículo que dice: por espinas para vuestros ojos, te va a cegar. Cuando pierdes la sensibilidad, cuando te empiezas a mezclar con el mundo, a lo que es pecado le empiezas a llamar bueno, y a lo que es bueno le empiezas a llamar pecado. Eso es lo que ocurre. Lazo, tropiezo, azote y espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hermanos, la advertencia es simple, ya estamos terminando. Si alguna vez dejas de amar a Dios y te involucras en algún tipo de idolatría, recuerda, ya dijimos que era idolatría, cualquier cosa que se interponga en tu relación con Dios. Si caes en eso, Dios hará que pierdas la bendición que has recibido. ¿Bendición? Sí. Aquí está diciendo Josué, ya la bendición de la tierra prometida estaba allí, y esa tierra prometida la iban a perder. Y cuando tú ves la historia del pueblo de Israel al día de hoy, por eso no tienen del Jordán hasta el mar grande. Han perdido mucho terreno. Pareciera que se empieza a ver ahí una víspera positiva en Israel y empiezan a recuperar algo. Pero si están donde están hoy día, ha sido precisamente porque dejaron de amar a Dios, dejaron de estar enfocados en la palabra escrita, olvidaron lo mucho que Dios ha hecho por ellos. ¿Cuánto no me parezco yo al pueblo de Israel? Ponte de pie, cierra tus ojos, vamos a orar. Es tiempo para que tú hables con Dios. El mismo Dios que te puso en la tierra prometida puede expulsarte de la tierra prometida. Ten mucho cuidado, hermano y hermana. La mayor voluntad y testamento que podemos dejar atrás para los nuestros es que amamos a Dios. La mejor voluntad que podemos dejar a los nuestros es de que estábamos comprometidos con la palabra escrita. La mayor voluntad que podemos dejar a los nuestros es que permitimos que el Señor peleara por nosotros. La mejor voluntad que nosotros podemos dejar a los nuestros es que desafiamos también a otros al mismo compromiso con Dios. Ahí con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, toma un tiempo de oración. Gracias, Padre. Te invito a que te unas a esta oración. Gracias, Padre, porque te hemos visto obrar en nuestras vidas en el pasado. Y si hubo victorias en el pasado, Señor, ha sido porque tú peleaste por nosotros. Señor, hemos visto tu mano obrar en nuestras vidas. Nos has contestado, nos has resuelto, nos has bendecido, Señor. Pero cuando llegó el momento de paz y tranquilidad, Señor, cuando nos sentíamos cómodos, quitamos nuestros ojos del autor y consumador de la fe. Empezamos a poner nuestros ojos en las cosas del mundo.
Empezamos a poner nuestros ojos en la vanidad de la vida. Empezamos a poner nuestros ojos, Señor, en los obstáculos, en nuestros enemigos, en lugar de mantenernos firmes, fieles a ti, Señor. Nos empezamos a mezclar con el mundo, Señor. Pero hoy, gracias porque esta palabra nos viene a confrontar y nos viene a dar esperanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Yo creo que, Señor, al ver de todo lo que libraste a tu pueblo de Israel, lo que podemos ver es tus misericordias para tu pueblo. Y lo que podemos ver en nuestras vidas hoy, los que estamos acá en Río Grande Bible Church, es de que todo lo que has hecho por nosotros ha sido por tu misericordia, Señor, para desplegar tu gracia, para desplegar tu amor para con nosotros. Hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de fe. Hoy te pedimos perdón por nuestra flaqueza. Perdónanos, Señor. Que no se pierda el gozo de nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Así con su rostro inclinado, alguien hizo esta oración. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Si hay alguien aquí que ha escuchado el Evangelio anteriormente, tal vez sea la oportunidad en que hoy rindas tu vida a Cristo y le reconozcas como tu Señor y Salvador. Si tú no estás en Cristo, no tienes a Dios de tu lado. Si no estás en Cristo, Él no puede pelear por ti. Si tú no estás en Cristo, la palabra de Dios dice que está establecido para que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Si no estás en Cristo, no podrás entrar a la gloria con Dios. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia para ti el día de hoy que quiero compartirte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy te recuerdo Romanos 10, que habla de que si confiesas con tu boca de que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quiero invitarte a que consideres allí en oración el día de hoy y le digas en oración a Dios las siguientes palabras. Haz esta oración si quieres rendir tu vida a Cristo el día de hoy. Dile: Padre Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mí. Derramó su sangre para poder ser limpio de pecados. Límpiame, Señor. Límpiame de todo pecado. Recíbeme como tu hijo. Séllame con tu Espíritu Santo. Llámame hijo. Tráeme salvación. Hazme una nueva criatura. Quiero vivir para ti y por ti el resto de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.